Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Buenos días, mis amados. Tengan ustedes hoy un maravilloso día, precioso día, en el cual vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro amado Señor. Pensemos en esta palabra que está en Isaías 60 del 18 al 22, una palabra de promesa de nuestro Señor. Él vuelve. Tú tienes y yo tengo que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Tenemos, como dice la palabra, que dejar a un lado la simpleza. No podemos ser simples. Él nos da señales y tenemos que estar atentos en este tiempo a las señales de Dios. Entonces, mis amados, con esta palabra en nuestro corazón, oigamos hoy lo que el Señor tiene para decirnos. Siempre es una palabra de esperanza, siempre es una palabra de bondad para con nosotros, con cada uno de sus hijos, porque Él tiene pensamientos elevados, más grandes que nuestros pensamientos. No pensemos en lo malo, no pensemos en las cosas que van a ocurrir, sí, pero a nosotros, los que amamos al Señor y esperamos en sus promesas, Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Hoy démosle gracias al Señor, bendigamos este día. El Señor tiene una palabra de esperanza para ti y para mí. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, quedamos en sus manos. Amén. Gloria a Dios, qué bien, gloria a Dios, qué maravilla volvernos a encontrar en esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Hoy domingo, el día del Señor. Disculpen un poquito, estoy un poco afónico, pero bueno, quiero que me acompañen, abran sus Biblias allí en la casa y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Están hablando ahí del momento cuando el Señor resucita y empieza a aparecérseles a cada uno de ellos y a interactuar con ellos y a enseñarles como siempre. Entonces, le están diciendo a Tomás, vimos a nuestro Señor, vimos al Señor. Pero él les dijo, pues como cualquier persona escéptica, para decir, sí, yo acepto, sí, ¿dónde estaba? No, dijo, no, yo mientras yo no vea en sus manos las marcas de los clavos y meta mis dedos en ellas y meto mi mano en su costado, no creeré. Incrédulo. Alguien diría, no, pero en cierta manera, pues tiene razón, porque ¿cómo así que lo mataron, lo enterramos y que ahora está vivo? Eso sí, de pronto no entendió muy bien la palabra del Señor. Sigamos leyendo. 8 días más tarde estaban de nuevo dentro y Tomás, el incrédulo, con ellos.
Y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: la paz sea a ustedes. Y dijo a Tomás: ven, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ahora que me has visto, ¿has creído? Y viene la expresión más hermosa que nosotros en nuestro tiempo podemos encontrar en la palabra del Señor. Bienaventurados los que sin haberme visto creyeron. Wow, ahí estamos, tú, todos y cada uno de nosotros, y estoy ahí también. No lo vimos, pero hemos creído en Él y tenemos la fe, la certeza de que Él vive para siempre, que Él está vivo. Él no se quedó en la tumba, Él se levantó de allí. Entonces, vamos a hablar hoy de que la bendición para nosotros es para siempre. La bendición no es para un ratico, ni para 2 días, 3 días, no. La bendición que nosotros recibimos de parte del Señor, el día que le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo se lo entregamos al Señor, lo colocamos en su mano. A partir de ese momento, dice la Escritura que nosotros somos bienaventurados. Tú eres bienaventurado, yo soy bienaventurado. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos bienaventurados. Y dice ahí el Señor: bienaventurados los que sin haberme visto creyeron. Nosotros no lo vimos, ellos sí lo vieron. Pero sin embargo, nosotros hemos creído, es en nuestra fe, y que Él está vivo y en cualquier momento seremos arrebatados, su iglesia será arrebatada y volveremos con el Señor. Aleluya, esa es la promesa en la cual nosotros caminamos. Caminamos con un Dios vivo. Bueno, dice ahí, finalizando, la expresión que más me gusta. Bienaventurados los que sin haberme visto creyeron. Eso es una maravilla. Tú y yo y todos nosotros somos bienaventurados. Y cuando se habla de la palabra bienaventurados, está hablando de las personas que reciben una bendición. Y saben ustedes que bíblicamente lo contrario a bienaventurados son los ayes. Eso dicen los teólogos. Lo contrario a bienaventurados son los ayes. Y en la palabra hay muchos ayes. En Lucas 6:25 dice: ay de vosotros. Eso es un ay. Los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen, porque lo lamentaréis y lloraréis. Wow. Aquellos que cuando el Señor venga por su iglesia y nos vayamos con Él, los que quedan aquí, dice ahí la palabra, lo lamentarán y llorarán. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, esa palabra bienaventurado es una palabra hermosísima. Es una palabra que viene del hebreo. Y en el hebreo y ustedes deben haberla escuchado en algún momento, esa palabra, veracá. O veraca, dicen algunos. La palabra es veraca. Y veraca significa arrodillarse antes de ser bendecido. Eso es lo que quiere decir la palabra veraca. Y la palabra que la Biblia usa realmente para bendecido, para bendecir, para hablar de alguien bienaventurado, la palabra es envidiado. Cuando nosotros leemos en la Escritura la palabra bienaventurado, lo que está diciendo es: tú eres envidiado. Vamos a ir a Romanos 4:7. Ahí hablamos algo de bienaventuranzas. Mire, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Luego sigue en el versículo 8: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Romanos 4:7. Pero entonces cambiémosle la palabra
bienaventurado por el significado que tiene en el hebreo, envidiado. Entonces, Romanos 4:7 diría, envidiados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Envidiado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ese es el verdadero sentido de la palabra bienaventurado. Algunos lo traducen también como 3 veces bendecido, algo así, pero realmente la palabra es envidiado. Y el que envidia es porque no tiene y anhela y desea. Mire lo que dice el Salmo 32:1. Empieza igual con la misma palabra, bienaventurado, pero entonces nosotros la cambiamos por envidiado. Entonces, envidiado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, ahí empieza también bienaventurado, pero le cambiamos por envidiado. Dice, envidiado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, mis amados, realmente la bendición de Dios en nuestras vidas empieza, la bendición de Dios empieza en nosotros el día que nosotros confiamos en la palabra del Señor, confesamos con nuestra boca nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Y al mismo tiempo aceptamos que el poder y la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, nuestro corazón, nuestro ser interior y con toda formalidad confiamos en Cristo Jesús, ahí se inicia la bendición para nosotros. Ahí se inició. No, pero es que yo antes iba a la iglesia tradicional y yo rezaba 40 rosarios o 30, yo no sé cuántos eran, y me daba golpes de pecho. No, golpes de pecho no sirven. Lo que sirve es reconocer a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, además nuestro Salvador, y además que Él perdona todos nuestros pecados. Cuando hacemos eso, somos declarados hijos de Dios. Porque los pecados no son perdonados ahí. No, pero nadie viene a echarle una bendición ni nada. No. Yo no necesito que nadie venga a decirme que mis pecados son perdonados y me eche una bendición. No. El Señor lo hace directamente. Aquel que abre y dispone su vida y su corazón para Él. Y pedimos perdón por nuestros pecados. Y lo hacemos con gozo, con alegría y con sinceridad. Con sinceridad. Entonces, si los pecados nuestros son perdonados, a partir de ese momento nosotros somos bienaventurados. Y cuando hablamos de bienaventurados, ya vamos a hablar un poquito más de la palabra. Hablamos también de que el Señor a todos y cada uno de nosotros ha colocado algo extraordinario que muchos que no lo conocen envidian. Y eso lo vemos en la sociedad. Nuestras iglesias cristianas son atacadas sin muchas veces la gente saber realmente lo que es la iglesia. Y oyen por allá, no, que es que el pastor se roba las ofrendas. Eso lo oyen por ahí. Pero a esas personas incrédulas, yo les recomiendo, vayan a una iglesia cristiana, vayan por curiosidad y oigan y miren cómo es que nosotros como creyentes hemos puesto nuestra fe en el Señor. Vayan y miren. No crea lo que el mundo dice. No. Yo pensaba igual. Los evangélicos, esos son una manada de ladrones, decía yo. Pero no. El día que conocí al Señor, mi vida tuvo un cambio total. Entonces, en otras palabras,
Cuando nosotros confiamos en el Señor y le entregamos nuestra vida, a partir de ese momento empezamos a ser bendecidos, bienaventurados y perdonados nuestros pecados. Y si nuestros pecados son perdonados, somos, sin lugar a dudas, a partir de ese momento, bienaventurados. Y la bienaventuranza trae a nuestra vida bendición. Entonces nosotros permanentemente estamos buscando la bendición de Dios. Eso no es solamente el día que abrimos nuestra boca y confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, solamente hasta eso. No, ahí se despierta en nosotros un deseo ardiente de estar en comunión permanente con nuestro amado Señor y Dios. Bendición, bendecir, bienaventurado, todo viene del mismo origen. Esa palabra aparece en muchos versos, bienaventurado, en muchísimos versos. En el Nuevo Testamento el Señor habla en algún momento de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En fin, el Señor está hablando de bendición. Si somos bienaventurados, somos bendecidos por Dios. Eso nunca lo vamos nosotros a olvidar. Se traduce también bienaventurado como feliz, dichoso, digno de felicidad. Pero realmente, ¿qué significa bienaventurado? Bueno, generalmente se usa cuando hay cosas materiales y está la bendición de Dios. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Y el Señor nos bendice a nosotros de muchas maneras, aún de una manera material. El Señor es quien nos da el alimento. Esa es nuestra fe. Cuando nos sentamos a almorzar, le damos gracias al Señor por el alimento que Él puso en la mesa para nosotros. Esa es nuestra fe. Dependemos absolutamente del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Que estuvimos enfermos, oramos al Señor, nos sanamos. Esa es la bendición que viene de parte del Señor. Entonces, quienes creemos en el Señor, quienes hemos puesto nuestra fe en Él, esas bendiciones vienen a ser para nosotros regalos del Señor para nosotros, para todos nosotros, sus hijos. Y déjenme decirles algo, el Señor a nosotros, a sus hijos, le gusta, le encanta, le fascina a nuestro amado Señor darnos buenas cosas. Ustedes sí sabían. Y somos bendecidos y vivimos la vida en paz, tranquilos, no solamente con Dios, sino con todos los demás. Esa es la bendición que viene de parte del Señor. Y hay gente que ha abierto su boca para confesar al Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero de pronto en su trabajo, en su salud, en la familia, como que no anda bien. Y muchas veces hay personas que creen, puede ser, pero algunos creen que el día que usted abre su corazón y recibe al Señor, todos sus problemas se le solucionaron. No, yo diría que ahí empiezan muchos otros problemas, porque la sociedad no nos acepta, empezando por la familia. La familia es la primera que se viene contra nosotros. Yo recuerdo, mis padres me hablaban y me decían que yo y mis hermanos, que yo había traicionado la fe de mis antepasados. Yo no traicioné ninguna fe, todo lo contrario. Me afirmé realmente en la fe de Cristo Jesús, en el Evangelio. Nos afirmamos nosotros como creyentes, nos afirmamos en la fe. Nosotros no cambiamos de religión. Antes la creencia tradicional, la religión tradicional, enseña y hace cosas que no son bíblicas, que no están en la Biblia. Y nosotros, lo que no esté aquí, para nosotros no es verdad. La verdad es esta, la palabra del Señor. Pues aquí está lo que nosotros debemos saber, debemos conocer, debemos aplicar para nuestra vida.
Entonces, ¿qué es realmente la bendición? ¿Y cómo debemos hablar de ella? ¿Qué significa una persona bendecida? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues bueno, nosotros hablamos de que el bendecido es aquellos que recibieron el favor del Señor. Pero volvemos a la pregunta, ¿pero qué es realmente ser bendecidos entonces? A través de la palabra, nosotros aprendemos algo que es fundamental para nuestra vida como creyentes, que la bendición de Dios, el ser bendecidos por Dios, bienaventurados por Dios, es algo que Dios nos da y que nos hace plenamente satisfechos con Él. Antiguamente, cuando no conocíamos el Evangelio, ¿a qué íbamos a la iglesia? Única, sola y exclusivamente a pedir. Éramos pedigüeños. En lugar de ser herederos de la bendición, éramos pedigüeños. A eso era que íbamos a la iglesia, a pedir por el uno, a pedir por el otro. No, hay una bendición del Señor para todos y cada uno de nosotros. Cualquier persona que se acerque al Señor Jesús será bendecido. No se irá con las manos vacías. Pero hay que acercarse al Señor. Hay que poner nuestra vida en las manos del Señor. Y a partir de ese momento que el Señor viene a morar, su Espíritu viene a morar en nosotros, digo yo, el Espíritu Santo inicia un trabajo en nuestras vidas, limpiar nuestra vida, lo que no sirve. El Espíritu Santo empieza a sacarlo, porque a través de la historia de nuestra vida, hay cosas que repetimos que no son convenientes para nosotros. El mal carácter, las mentiras, las trampas, la ventaja en los negocios para otros, la murmuración, en fin, todo eso existía antes. Y esas cosas, sin lugar a dudas, nos impiden acercarnos al Señor. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar con cada uno, porque no todos somos iguales. El Señor trabaja con cada ser humano en la forma de ser del ser humano. El Señor no es la tabla rasa para todo el mundo, no. El Señor a uno los trata de una forma, a otros los trata de otra forma, en fin. Ya hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Y ese es un testimonio de vida, de mi vida, de nuestra vida como familia. Antes de conocer al Señor, teníamos una empresa, teníamos carro último modelo, viajábamos, teníamos dinero para viajar. Recibimos al Señor en nuestro corazón, nos convertimos al Evangelio y como a los 2, 3 meses no teníamos nada. Nos quedamos así y uno se pregunta hoy en día, ¿pero por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No sé. Pero todo se vino abajo. Y yo recuerdo, peleaba con el Señor, decía, Señor, a ver, pongámonos, esas eran mis palabras, a ver, Señor, pongámonos de acuerdo. Antes que no te conocía, yo vivía bien, tenía mis comodidades, mi familia y todo. Ahora que te conozco, ahora estoy sin nada. Un sábado, yo les he contado muchas veces, acuérdense ustedes, un sábado no teníamos para comer. Ajá. Y bueno, yo les he contado el milagro que ocurrió ese día. Y yo recuerdo que mis hijos iban y mis hijas a la cocina y miraban las ollas todo apagado. Era un sábado. Y, mamita, ¿qué vamos a comer? No, ahorita, ya ahorita les traemos. ¿De dónde? No teníamos ni dinero, ni había mercado. ¿Recuerdas? Dependencia absoluta del Señor. Entonces, ¿qué hicimos ese día? Nos subimos, mi esposo y yo, a la habitación a orar y de cierta manera a pelear con el Señor. Claro que eso es pelea
como decían los viejos, de tigre con burro amarrado. Eso es que hay que pelearnos con el Señor. Y allí nos arrodillamos los dos al lado y lado de la cama. Bueno, Señor, ¿qué pasa? No te conocíamos y nos iba bien. Y ahora que te conocemos, Señor, no tenemos hoy para comer. Eran como las 3:30, casi las 4 de la tarde. Y los niños entraban y salían y miraban la estufa. Y de pronto alguien timbra la puerta. Una hermana, una de mis hermanas, la mayor de las hermanas. Llegó con una olla de esas de sancocho, una olla grande. Dijo, mire, es que hicimos un paseo con todas las personas de la oficina, iban ahí 60 y no fueron sino 20. Entonces, miren, nos sobró todo era un ajiaco, era un sancocho. Sobró todo este sancocho, ¿será que a ustedes les sirve? Háganme el favor, no teníamos nada para comer. Entonces sí, dijo, no, sí, claro, sí, vamos a ver si a los niños les gusta, que les gusta. Se devoraron ese sancocho. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él aprieta cuando necesitamos que algo en nuestra vida se alinee. Sí, el Señor hace cosas extraordinarias. Eso se llama dependencia absoluta del Señor. Y desde ese día hasta el día de hoy, dependemos absolutamente del Señor. El Señor abre las puertas, el Señor toca los corazones, las cosas se alinean, todo camina bien. En fin, ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, la bendición es algo que Dios nos da, que Él nos da y que hace que nosotros estemos satisfechos, bien. Y el Señor nos hace ver que nosotros dependemos de Él. El Señor nos lo quiere demostrar y realmente dependemos del Señor. ¿Nos enfermamos? Sí, vamos al médico, claro que sí, pero antes de ir al médico oramos, porque creemos que tenemos un Dios sanador. Así dice la palabra. El Señor es nuestro sanador. Jehová Rafa, el Dios que nos sana de nuestras enfermedades. Y vamos al médico. Y le pedimos al Señor que a ese médico le dé la sabiduría necesaria para que nos atiendan bien. Gloria a Dios. Y nos atienden. Claro que sí, claro que sí. Entonces, para nosotros poder disfrutar la bendición de Dios, hay requisitos. Eso no es de que porque sí. No. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a los suyos, primeramente. La bendición, recuerden, es algo que Dios nos da y que nos hace plenamente satisfechos en Él. Todo eso nos acerca a nosotros, al Señor. Porque lo vemos actuar. Dios no es por allá un Dios lejano, por allá que no sabemos dónde está. No, tenemos un Dios cercano a nosotros, que está en nosotros, que camina con nosotros, que nos habla con voz interior y muchas veces con voz audible. En un púlpito el Señor nos habla, a veces nos habla con la voz de un niño. Un niño puede traer un mensaje de parte de Dios. Nosotros no caminamos solos por el mundo. El mundo es cruel, el mundo es difícil, pero no estamos solos. El Señor camina con nosotros. Pero hay un prerequisito, ¿sabían? Hay un prerequisito para caminar con el Señor. ¿Saben cuál es el prerequisito? Tener un corazón limpio. Es la única forma de nosotros poder tener una conexión directa con el Señor. Bienaventurado el de limpio corazón, porque él verá a Dios.
Mi esposa me recuerda unas porciones hermosas de la palabra. Entonces, ¿pero qué significa tener un corazón limpio? Esa es una pregunta interesante, porque el Señor dice que un corazón limpio, pero ¿qué es un corazón limpio? Yo lo definiría, no sé, de pronto, quien no conoce el Evangelio no me entiende, pero quien conoce el Evangelio, ustedes conocen del Evangelio, van a entender lo que yo les voy a decir. Tener un corazón limpio es sentir la presencia de Dios en nuestro ser interior. ¿Te suena? Eso es tener un corazón limpio, tener y sentir la presencia de Dios en nosotros. Y cuando Dios está en nosotros, entonces nosotros expresamos hacia afuera. Con palabras, con gestos, con acciones, en fin, nuestro Dios habla a través del corazón puro. Y a veces el Señor utiliza animales. ¿Saben ustedes? Bíblicamente el Señor utilizó un burro. Alguien decía, pero ¿cómo así? ¿Ah? Una burrita, la burrita de Balaam. El Señor habla de mil maneras. Entonces, la bendición para nosotros es, o la bienaventuranza, es una extensión del amor de Dios, una extensión de su gracia y su perdón. Cuando nosotros tenemos claro por qué el Señor nos ha perdonado, cómo es que el Señor nos ha perdonado, a partir de cuándo hemos sido perdonados, ahí, a partir de ese momento, cuando entendemos eso, nuestra fe empieza a afirmarse, nuestra fe empieza a crecer, renace la fe en nosotros. Porque antes de conocer al Señor, nuestra fe era una fe puesta sobre todo en las cosas materiales, en algo que no era del Señor. Entonces, la bendición en nosotros, los seres humanos, comienza cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Ahí es cuando empieza realmente la bendición. Alguien en algún momento decía, que está enfermo y que vamos a orar para que el enfermo se sane. Sí, no lo lleven al médico y verá. Sí, claro podemos usar los médicos. El médico puede ser un instrumento de Dios para el enfermo, pero primeramente nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor. Él es el médico, Él es nuestro sanador. La palabra habla de Jehová Rafa, el que nos sana. Y si nosotros en algún momento hemos reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos reconocido al Dios de la Escritura como nuestro único y sabio Dios, a partir de ese momento que ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor y que tenemos la certeza que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, a partir de ese momento empezamos a ser bienaventurados. ¡Ah! ¡Qué bonito! Bienaventurado. Y algo que nosotros debemos entender, la bendición de Dios no es solamente, tiene que ver con asuntos del mundo, con tener riquezas o con tener una casa o con tener un carro. No, la bendición de Dios es bendición de Dios. Trae gozo, paz, amor, paciencia, tranquilidad, de todo a nuestra vida. No se trata solamente de tener bienes. Hay gente que tiene todos los bienes del mundo, pero son miserables, no conocen del Señor. Lo importante en nuestra vida como creyente no es qué tantas cosas tenemos, sino cómo, poco a poco, oyendo la palabra, aprendiendo la palabra, vamos transformando nuestras vidas. Ese es el verdadero secreto. Cada vez que uno abre la Escritura y sale una palabra que como que golpea nuestros ojos y nos hace pensar en esa palabra, estamos siendo bendecidos por Dios.
y vamos poco a poco siendo transformados por Él. Vamos transformando nuestras vidas. Créanme que hoy en día, después de 35 años de conocer al Señor, no somos los mismos. No somos los mismos, no somos iguales. El Señor nos ha cambiado. Yo digo que el Señor lo mete a uno en una lavadora con jabón, champú, cloro, desinfectante y nos lava y nos desinfecta de todas las mañas y porquerías que el mundo da. Somos nuevas criaturas. Ajá. Muchas veces. Porque hay gente que cree que el ser bienaventurado y caminar en el Señor es sufrimiento. No, no. Puede que en algún momento el Señor permita el sufrimiento en nuestras vidas porque nos quiere enseñar algo. Y el Señor permite pequeños espacios de sufrimiento para que podamos reconocer en esos momentos el poder de Dios en nuestras vidas. Claro. A veces, sobre todo cuando empezamos el Evangelio, el Señor trata con nosotros, nos va enseñando y muchas veces la enseñanza duele. Duele, la enseñanza duele, como me está doliendo el pie. Y que tengo un pie un poquito, me tropecé. Bueno, entonces, mire lo que dijo el Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Y también los que son pobres, los que tienen hambre. Los que son perseguidos por causa del Señor, seremos bienaventurados. El mundo cree que perseguir a la iglesia de Cristo Jesús, van a acabar con la iglesia. No, la iglesia nunca se va a acabar. Todo lo contrario, cada día se fortalece mucho más. Una encuesta que leí por ahí en algún periódico decía que en Colombia hay aproximadamente entre 11 y 12 millones de creyentes cristianos, evangélicos, protestantes. No somos cualquier grupito, no. Somos un grupo significativo en nuestro país. Mire, muchas veces, algo que hay que tener en cuenta, porque a veces cuando se llega al Evangelio y empieza uno a predicar de las bienaventuranzas, las cosas buenas que el Señor nos da, el Señor arregla nuestra economía, el Señor arregla nuestra salud, y muchas cosas buenas que empiezan a llegar a nuestra vida. Pero saben una cosa, mis amados, que muchas veces el ser bienaventurado tiene que ver con el sufrimiento. Y le dije, no, pero ¿cómo así ser bienaventurado y sufrimiento? Sí, y la palabra lo dice, no lo digo yo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que nos aborrecen, nos insultan, los que son perseguidos por causa de él serán bienaventurados. ¿Y por qué? ¿Por qué somos bienaventurados? Lucas 6:23, mire lo que dice. Lucas 6:23. Alégrense en este día y salten de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo. Esa es la fe que nosotros tenemos. Aquí en la tierra pasamos necesidades, pasamos dificultades, pasamos problemas, pasamos vicisitudes, en fin. Pero allá, la esperanza que tenemos nosotros, el día que el Señor nos llame a su presencia, es al gozo eterno, a la felicidad eterna, a la bendición eterna. Entonces, la bendición de Dios, ¿cuándo viene la bendición a nuestra vida? Muy sencillo, cuando nosotros le buscamos. Cuando nosotros buscamos del Señor, viene la bendición. Primero le conocemos. Un día lo aceptamos como Señor y Salvador, a Cristo Jesús, como Señor y Salvador de nuestra vida. A partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros.
El Señor Jesús se fue, Él está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu está en nosotros. Cuando nosotros conocemos del Señor. Y también cuando le buscamos, dice la palabra, el que me busca, me halla. Si buscamos del Señor, Él se revela a nosotros. Y si andamos cerca de Él, seremos bendecidos. Seremos bendecidos. La gente cree que la fe, lo que entre comillas llama la religión, implica sufrimiento, implica pobreza, implica miseria, porque el decir de que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Al reino de los cielos entran ricos, pobres, medianos, quienes sean, siempre y cuando hayan entregado y reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entrarán al reino de los cielos. Yo conozco personas de mucho dinero que llevaban en medio de sus grandes capitales, llevaban sufrimiento y problemas en su casa, problemas de matrimonio, problemas con los hijos entregados a la droga, problemas de enfermedades, en fin. Y que en algún momento, en medio de sus dificultades, teniendo mucho dinero, en medio de sus dificultades, entregaban su vida al Señor. Y a partir de ese momento el Señor organiza la vida, los bendice y empiezan a descubrir no, eso no es un secreto, pero llamémoslo secreto, de bendición y de prosperidad, que es la bendición del dar. El dar. Cuando nosotros hablamos de ofrenda y de diezmo, estamos enseñándole a la gente a dar. Y tú quieres tener más de lo que tienes, aprende a dar. Aprende a dar en el nombre del Señor. A compartir y verás cómo la bendición de Dios viene a tu vida. Mire, nosotros como creyentes que hemos puesto nuestra fe, toda nuestra vida en las manos del Señor, todas las bendiciones, todas las cosas que llegan a nuestra vida, nosotros las aceptamos como bendición que viene del Señor. No de la buena suerte. Que usted sí es suertudo, usted sí es de buena suerte. No. La palabra dice mi suerte. No recuerdo dónde está eso. Mi suerte está en las manos del Señor. No sé, no recuerdo dónde está eso. Y eso fue para uno como incrédulo antiguamente. Eso, hablar de la suerte, uno hablaba de la buena y la mala suerte. Pero cuando uno descubre que la suerte, la buena suerte está en las manos del Señor, seguiremos caminando con Él todas nuestras vidas. Entonces, todas las bendiciones nuestras tienen que ver con el Señor. Mire lo que dice, encontré una expresión de Charles Spurgeon, es un escritor cristiano muy conocido. Charles Spurgeon, él dice, cualquier tema que nos haga orar ya es una bendición. Cualquier cosa que nos impulse a orar ya es una bendición. Declarada una bendición. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, tratamos de hacer todo por nuestras propias fuerzas. 16:5. Salmo, me están aquí, Salmo 16:5. Salmo 16:5, para que lo tengan ahí a la mano. 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La suerte nuestra no está en manos de la lotería, ni está en las manos del hechicero, ni del brujo, ni en la medallita, ni en el agua bendita. No, nuestra suerte está en las manos del Señor. Porque ahí dice, tú sustentas mi suerte. ¡Qué bonito! Eso está en Salmo 16:5. 16:5.
5. Bueno, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Entonces, nosotros como seres humanos, la tendencia nuestra es hacerlo todo por las propias fuerzas, caminar nuestro propio camino y ser independientes de Dios. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. No, nosotros no. Nosotros caminamos conforme a la voluntad del Señor. Buscamos el amor, la seguridad. El ser humano busca el amor, la seguridad en lugares donde no están. En cualquier cosa llaman amor, cualquier cosa llaman seguridad, cualquier cosa, ¿no? El amor, la seguridad del ser humano está en Dios, en nuestro Padre, en nuestro Creador. Pero el Señor, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros le busquemos, que nosotros le encontremos, que nosotros nos apoyemos unos a otros y que todas nuestras fuerzas, todos nuestros proyectos, todo lo encontremos en Él. Amén. Todo. Tú eres un empresario y caminas en el Señor. Estás, como dicen los muchachos, sobrado. Porque el Señor es quien te va a guiar. Si tú pones tu vida en las manos del Señor y no haces nada sin consultarlo con el Señor, por muy buen empresario que seas, si no lo haces, puedes acabar la empresa. Pero si confías en el Señor, tú sabes cómo se hacen las cosas porque llevas 5, 10, 20, 30 años siendo comerciante, empresario. Pero si ese conocimiento, esa, llamémosle, ¿cómo? Sí, inteligencia financiera, en las manos del Señor, es que tengo una consueta increíble. Eso se vuelve sabiduría en las manos del Señor. Y hágalo, confíe en el Señor, ponga todo en las manos del Señor. Porque a veces pensamos solamente humanamente y pensando humanamente cometemos errores. Pensamos en nuestra propia habilidad. No, cuidado. Si eres un empresario, consulta con el Señor. Muy sencillo, vaya de rodillas, Señor, mire, tengo este negocio que me están proponiendo, aparentemente se ve bueno, Señor, ayúdame, yo quiero saber la verdad verdadera, si realmente, confírmame, Señor, si ese negocio es bueno, va a traer bendición a mi vida. Y si no va a traer bendición a tu vida, mire, tenga la seguridad que cuando tú te levantes de ahí y llames a la persona, a la otra persona interesada, ya no la vas a encontrar. El Señor, las cosas son así, así. Entonces, Dios quiere que nosotros le busquemos, que nosotros le encontremos y que todas nuestras fuerzas, toda nuestra sabiduría e inteligencia la encaminemos en Él. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza, nuestra fe, refugiarnos en el Señor si no entendemos que todo, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro dinero, todo está puesto en las manos del Señor. Tendremos una seguridad y no aprenderemos a buscar al Señor de todo corazón hasta cuando no entendamos que solo Él nos puede satisfacer y nos puede bendecir. Nadie más. Él es la mayor bendición en nuestra vida. Y bueno, hablamos también de la bendición, que muchas veces hay sufrimiento para lograr la bendición. Puede ser, en algunos momentos el Señor nos puede probar y el Señor lo prueba a uno para que aprendamos a depender solamente de Él. Mire, uno echa memoria atrás y aprendimos en la iglesia tradicional que el sufrimiento es necesario y aún el sufrimiento físico, dar de látigo para poder lograr el favor del Señor. No,
No. Si el Señor nos dice a nosotros que nos sugiere para bendecirnos, no por vernos hacer caras, si el Señor nos dice, ¿quieres la bendición? Haz un ayuno de 3 días. El Señor nos habla de 1000 maneras. Pero no es para el Señor a ver cómo la pasa usted aguantando hambre. No, el Señor tiene propósitos en nuestra vida. ¿Cómo vamos nosotros a manejar ese momento cuando estamos en ayuno? Que nuestro único interés es la relación íntima con el Señor. La intimidad. Yo diría que esa es una de las partes más difíciles del cristiano. Llegar a vivir intimidad con el Señor. El ayuno no es para adelgazar, ni es para, no, es para, ni para conseguir cosas, es para lograr la intimidad con el Señor. Y hay gente que cree que aún el sufrimiento es de bendición. No, no. Claro, con el ayuno formamos nuestro carácter, gracias. Entonces, esa es la bendición de parte del Señor. Si en algún momento, caminando con el Señor, pasamos por una prueba, no podemos llegar a pensar que es que Dios está contra nosotros. No, jamás, jamás. Lo que el Señor está haciendo es fortaleciendo áreas de mi vida, purificando áreas de mi vida a través de esa prueba. Ese es el Señor. Y saben, las bendiciones muchas veces causan dolor. Eso es igual que el atleta. Uno ve los grandes atletas en las Olimpiadas, cómo hacen, alzan unos hierros, unas pesas y les dan una medalla. Pero antes de esa medalla, él aguantó hambre, aguantó frío, dolores musculares, en algún momento quizás se luxó una mano, un brazo. Las cosas cuestan y muchas veces el Señor nos puede probar en ese sentido. Dios no le va a dar una bendición a un irresponsable. No, primero nos enseña a ser responsables y después nos da la bendición. Ese es el Dios que nosotros tenemos, la sabiduría eterna de nuestro amado Señor y Dios. Y les decía que a veces las bendiciones pueden causar dolor, pero créanme, vale la pena, vale la pena. Los regalos que el Señor nos da son para disfrutarlos aquí, ahora, en este mundo. Eso es lo que debemos hacer, pero la bendición en el Señor es para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios de la gloria, en este día, Señor, que has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y que hemos descubierto que el anhelo de tu corazón, Dios de la gloria, es bendecirnos. Tú nos quieres bendecir como a hijos amados. Señor, enséñanos a depender de ti. Enséñanos, Dios, cómo ser merecedores de tu bendición. Señor, gracias por hablarnos hoy a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú eres, Señor, nuestro compañero del camino, el divino compañero del camino. El camino es duro, tortuoso, el camino es a veces árido, pero si tú vas con nosotros, sabemos que al final de ese camino está la bendición. Te damos gracias, Padre bueno, por tu amor hacia nosotros, por tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, Cristo Jesús, por haberlo entregado allí en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Y que tu palabra, tu consejo, Señor, quede ahí en la mente. Y que ahí, Señor, trabaje con nuestra mente y nos enseñes permanentemente. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a honrar al Señor
con nuestra ofrenda de mi cartera. Está arriba, por favor. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Miren lo que dice. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién entró a trabajar de soldado, pero yo soy soldado y al mismo tiempo soy el coronel, el general, el que se da órdenes a sí mismo? No, no. El soldado pertenece a un batallón, a un ejército. Y sigue diciendo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién? ¿Quién planta viña? Perdónenme un instante. Bueno, sigue diciendo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿Dice esto también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Nosotros sembramos en el reino de Dios y esperamos recoger el fruto. No es el interés, pero es el resultante. Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¡Wow! ¿Cuántas personas que eran alcohólicos, adictos, borrachos, adúlteros, el Señor en algún momento toca su corazón y llegan al Señor? Y lógicamente, aquel que gastaba su vida y su dinero en el licor, ¿ya no lo va a gastar más? Claro que sí. El Señor empieza a bendecirlo. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ustedes sí saben que los que trabajan en las cosas sagradas del Señor comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Qué bonito, depender absolutamente del Señor. Y nosotros abrimos nuestras manos, nuestro corazón, para que el evangelio corra, circule por todo el mundo, por todo el mundo. Miren, mis amados, yo le doy gracias a Dios, porque lo que nosotros con mi esposa hacemos con mucho amor, con mucha dedicación, todos los días que llevamos una palabra del Señor a aquellos que se conectan con nosotros. ¡Qué sorpresa! Cuando alguien nos escribe desde España, que ven todos los días nuestro devocional y el domingo nuestra palabra de reunión dominical en España. ¡Wow! Eso para nosotros nos ayuda, nos anima para seguir adelante. Yo quiero que tú tomes ahí tu ofrenda, tu diezmo en tus manos, la vamos a presentar delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, adorado, reconocido, obedecido, en fin, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Hoy, Señor, de lo que tú nos has dado, tomamos una parte para colocarle en tu altar, Dios, para que
tu palabra siga corriendo por el mundo entero, Señor. Que todo aquel que no te conoce, te conozca a través de este medio, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos das el alimento, Señor, nos das la provisión diaria y permanente para nuestras vidas, para los nuestros, los hijos, para nuestra compañía, Señor. Nos das un techo, nos das el alimento en la mesa todos los días y nos das también salud. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, nos volvemos a ver el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Y déjenme decirles algo, en el Señor siempre seremos vencedores. Que tengan un bonito día, es el día de la familia, no lo olviden, de salir con los hijos, ir a algún lugar, no necesitan gastar dinero, mucho dinero. La comida en la casa la pueden poner en ollas y se van al parque a comer con toda la familia y al parque. Todas las cosas son detalles. ¿Ah? Paseo de olla, sí, es correcto. Mis amados, nos volvemos a ver martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Que el Señor les bendiga a todos grande y ricamente. Dios les bendiga.